¿Qué es la inteligencia? ¿De dónde proviene la inteligencia? ¿Qué controla la inteligencia? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, Apunte de Filosofía. Estamos con Plotino, Las Enéadas, el libro quinto sobre la inteligencia. Pareciera ser que, siguiendo la lógica de la bibliografía de Plotino, vamos ascendiendo desde la materia, a la naturaleza, al alma, y ahora en este libro veremos la inteligencia. Ya sabemos que la inteligencia es lo que está inmediatamente después del alma y que representa tanto el bien como la razón. También nos queda clara la diferencia que una tiene con la otra. Sin embargo, no estará nunca mal ver cada una de estas hipóstasis en detalle y individualmente. Bienvenidos entonces a la quinta Enéada de Plotino, que nos dará la solución a ciertos problemas metafísicos. Por lo tanto, vamos allá. Bueno, es obvio que lo más conveniente para el hombre será ascender por medio de las hipóstasis, de abajo hacia arriba. Primero vamos por el alma, luego pasamos por la inteligencia y finalmente la contemplación del uno, que sería lo más difícil. Es el alma la que puede avanzar en esta procesión, por lo que el hombre que quiera ir en ascensión tendrá que aspirar a lo incorpóreo. El alma es intelectiva, pues admira la inteligencia. Es más, es la sombra o la imagen de la inteligencia. Eso es lo que es el alma, la sombra o la imagen de la inteligencia. Por otro lado, lo que formó la inteligencia fue el sublime uno. Si retrocedemos en el tiempo, veremos que algunos filósofos de alguna manera aceptaron las hipóstasis de Plotino. Claro, ¿cómo podemos hablar de Plotino antes de Plotino? Lo que pasa es que, de alguna manera, los filósofos anteriores, sobre todo los griegos, algo pudieron intuir de esta naturaleza del uno que está describiendo Plotino. Y no solamente indivisible, sino que también divisiblemente. Y este es el caso, chicos, de Parménides. Parménides hablaba de lo uno, ¿se acuerdan de Parménides? De lo uno, de lo unimúltiple, de lo uno y lo múltiple. El filósofo Parménides nos dice que el uno es unidad y que no puede ser parte. Pero si tiene que estar en los seres, tendrá que ser comprendido en partes, solo en ese caso. Por lo tanto, el uno, que va más allá de la inteligencia, recordemos, es considerado un todo. Y como considerado todo es una unidad, no es una parte, no es divisible. Sin embargo, cuando nosotros tenemos que ver a los seres, ahí ya el uno tiene una noción, vamos a decir, noción de divisibilidad. Ahí puede ser divisible cuando miramos los cuerpos, pero en su naturaleza única es indivisible. Anaxágoras nos decía que la inteligencia era simple y que el uno es trascendente. Heráclito nos decía que el uno era eterno y no se transformaba, pues la materia que no era el uno estaba expuesta al devenir. Empédocles nos decía que la amistad es la que une y por lo tanto esto sería el uno. La discordia sería el alma y los elementos de la materia. Platón reconocía que luego de la opinión, que es vinculada al alma, existía la inteligencia, representada por los números matemáticos, o el nous. Y finalmente teníamos la idea del bien con Platón. Aristóteles difería un poco de las hipóstasis a causa de la multiplicidad de los motores. Quizás podríamos decir que el primer motor es el uno, aunque este uno también tiene características que Plotino no añadiría, por ejemplo, la de pensarse a sí mismo. Por lo tanto, el primer motor a lo único que podría parecerse es a la inteligencia en cuanto a Plotino, ¿no? En fin, cada uno reconoce un ser poderoso que domina sobre los otros, y que para llegar a él se necesitará mirar lo que a él se asemeja. Lo uno es lo primero que existe y es la génesis de todo lo demás. Es clave la cita de Plotino. Plotino dice: el uno es todas las cosas y ni una sola. El uno es todas las cosas
y ninguna sola. Todo proviene del uno. Ahora, ¿por qué dice Plotino esto de que no es ninguna? Porque está en todas las cosas, pero no se encuentra en el mundo sensible. Podríamos decir que lo del mundo inteligible puede estar libremente en los dos planos, ¿no es cierto? El mundo inteligible y el mundo sensible. El uno se encuentra en el mundo sensible, pero nosotros al ser cuerpo no lo podemos ver, solo podríamos intuirlo. Y esta es una palabra clave, chicos, en la filosofía plotiniana, la intuición. Esa es la única forma de llegar al uno, por medio de la intuición, no por medio de la razón. Es por medio de la intuición. La intuición para Plotino va más allá de la razón. Más allá. La única forma de ascender hacia el uno sería mirar la parte inteligible del alma y alejarse de la materia lo que más se pueda. Es decir, para comprender un poco más el uno, entonces tenemos que hablar, nosotros tenemos que aspirar a la inteligencia. Pero ni la inteligencia lo va a comprender en su totalidad tampoco. Ese es el problema. Bueno, es ridículo pensar que el alma y la inteligencia no se pueden autoconocer. En efecto, ¿cómo al ser tan sublimes no pueden tener conciencia de sí mismas? Para responder a esta pregunta, veremos estas dos hipóstasis de manera particular. El autoconocimiento del alma. En primer lugar, el alma puede conocer las cosas externas debido a su cercanía con el cuerpo y con el mundo sensible. También tiene una facultad judicativa que permite al hombre juzgar los fenómenos que se le presentan. Cuando el alma se acerca a la inteligencia, entonces puede formar juicios usando las experiencias y conceptos que tiene almacenado a través de su historia. En todo caso, el alma, si se conoce a sí misma, y por lo tanto nosotros como seres humanos también, entonces el alma está consciente de que es inferior a la inteligencia, tanto como la inteligencia también sabe que es superior, ¿no es cierto?, al alma. ¿Sí? El autoconocimiento en cuanto a la inteligencia. Está más que claro que el hombre se conoce a sí mismo a través de la inteligencia. Ahora, la manera en que el alma se conoce a sí misma es diferente, pues para conocerse a sí misma necesita de inteligencia, y la inteligencia no necesita de nada más que de sí misma. ¿Por qué? Porque para ver el bien, la inteligencia no tiene nada más. La inteligencia no tiene nada más. Para ver el bien, no tiene nada más. ¿En qué sentido? En que el uno no tiene atributos. De hecho, si usted le pone atributos al uno, lo estaría bajando de categoría. Y ese es el punto. Por eso es que también Plotino dice que nada puede ser añadido al uno. Nada puede ser añadido, porque cualquier cosa que usted diga al uno, usted lo baja de categoría. Lo baja de categoría. Por lo tanto, parece que tiene que haber un silencio. Tiene que haber un silencio con el uno. La inteligencia se ve a sí misma porque tiene la necesidad de hacerlo. El uno no tiene necesidad de verse a sí mismo, por lo que desde la inteligencia para abajo, todos tienen la necesidad de verse a sí mismos. Todos tienen la necesidad de verse a sí mismos. El alma necesita verse a sí misma. La inteligencia también necesita verse a sí misma. Bueno, como dice bien Platón en el Fedro, el principio es ingénito, es decir, que el principio no tiene nacimiento. De aquí provienen las cosas que son simples y también las múltiples en un plan ascendente, el uno. Como el uno está en todas las cosas, entonces la inteligencia también lo estará con la condición de que nos acerquemos más a ella. Por supuesto, la inteligencia no es algo que no se puede alcanzar y mucho menos. Es ininteligible. Todos tenemos acceso a ella por medio del alma superior. ¿Ya? Parece una obviedad que la inteligencia pertenezca al mundo inteligible. De hecho, podríamos decir que todos los seres son pertenecientes a la inteligencia. Allá, en el mundo inteligible, morarán los seres que no pueden ser divididos y que en su mayoría son simples. Si la inteligencia pertenece a este mundo y es el que origina a todos los demás seres, entonces la inteligencia será la verdad, así como todo lo que vive en el mundo inteligible.
La inteligencia, en palabras de Plotino, es un Dios segundo. No es el uno, pero se le parece. No es el bien, pero también se le parece al bien. El uno sí es el bien, pero nada más puede atribuírsele. Ni siquiera podríamos decir que es bueno porque ya es bien. Por lo tanto, no hay cosa más simple ni más sublime que el bien mismo. Después del bien no existe nada más. Se dan cuenta que es como que no podemos decir nada, podemos decir que es simple, ¿no es cierto? Pero aún así, el uno va más allá de eso. El uno va más allá de eso. Hay dos acciones del pensamiento entre los seres, pensarse a sí mismo y pensar en otro. Si lo vemos como en una procesión descendente, entonces podríamos verlo de esta manera. El uno no piensa. Claro, no piensa el uno, no lo necesita. La inteligencia se piensa a sí misma y piensa a los demás. Y el alma piensa a los demás. Porque el alma, para pensarse a sí misma, necesita la inteligencia. No puede pensarse a sí misma sola, ¿no? En efecto, lo múltiple viene después de lo uno y por lo tanto la inteligencia y el alma siempre estarán tratando de pensarse a sí mismas, porque en realidad están buscando su identidad. Plotino nos dice que es natural que las ideas se encuentren en los individuos, siempre y cuando este sujeto se acerque al mundo inteligible. Las ideas no son infinitas en el ser humano, aunque todo lo del mundo inteligible es infinito. Entonces, solo con la condición de que el individuo se acerque al mundo inteligible, podrá tener ideas. Idea muy platónica, por cierto, lo que dice Plotino en esta parte. La belleza parte y nace de la inteligencia, se va degradando hasta convertirse en materia. El artesano construye un objeto de madera, pero tiene la idea en mente, luego comienza a hacerlo, y finalmente lo crea en materia. Por supuesto, el objeto final jamás será igual a la idea concebida primeramente. Podríamos decir en todo caso que una materia es bella en cuanto materia, y en ese caso, la forma o la idea que tendríamos de la materia ya no sería de bella. Sin embargo, la belleza está entre nosotros como forma, ¿no es cierto? Es decir, una materia será bella no en cuanto a materia, sino que en la forma de la materia. De hecho, Plotino nos asegura que todo viene por la forma. Al igual que Platón, la creación se concibe por la forma y luego por la materia. No es al revés. ¿Ya? De hecho, cuando el hombre es arrojado al mundo, al mismo tiempo es arrojado a la materia sensible. Primeramente, el hombre se sirve de esta para empezar a ascender en la procesión plotiniana. Hay hombres que se quedan inmersos en el mundo sensible y prefieren las imágenes más que la razón. Otros son más racionales y emprenden el camino por el lado del mundo inteligible y con el tiempo se vuelven sabios y filósofos. ¿Cómo llegar a comprender el mundo inteligible? Es una respuesta que se ha dado de forma tanto explícita como implícita. El desapego a las cosas materiales será clave para avanzar en la procesión plotiniana. Aquel hombre que sea capaz de inteligir en vez de sentir, entonces podrá admirar la inteligencia en su máxima expresión. Y es aquí, chicos, donde terminamos el libro sobre la inteligencia. La inteligencia, por supuesto que está en un escalafón más allá del alma superior y representaría el bien en tanto mira al uno. No le restemos mérito a algo que nos ayuda a ver la belleza de las cosas y que de paso nos ayuda a contemplar lo más absoluto que sería el uno. Todos aspiramos al bien y por lo tanto tenemos que aspirar a la inteligencia. Pues, ¿con qué otra cosa haremos el bien? Pues no hay otra forma que concentrarse en alcanzar primeramente la inteligencia. De ahí seguiremos adelante en la procesión. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. De like, comente, suscríbase, comparta, acceda al blog que está en la descripción. Que estén muy bien, cuídense, chao.